Bienvenidos a la publicidad relacional. ¿Cómo liberarte del estrés mental y relacionarte mucho mejor con tus clientes? Otra vez estás haciendo tus publicidades, otra vez, y nadie te va a entender con tu dejo belga, hablas muy mal castellano, y además nadie está interesado en tu tema, y tú estás grabando en la calle con un celular, eso es muy poco profesional. Bueno, me imagino que habrás reconocido esa pequeña voz mental interna que siempre te juzga y siempre juzga a los demás. Y lo peor es que muchas veces lo hacemos caso a esa pequeña voz mental. Entonces, ¿cómo liberarte de esa voz? ¿Cómo hacer para apagar esa voz? Bueno, lo primero es que hay que bajar del piso mental. Del primer piso mental hay que bajar y reconectarse al cuerpo. Porque en el cuerpo está tu sentir, está tu postura está abierta, está cerrada, está tu estado emocional. ¿Sientes realmente en este momento en qué emoción está, en qué estado emocional estás? Todo eso es muy importante, tu nivel de energía también. Cuando ya puedes bajar de ese piso mental al cuerpo y vas a tener la posibilidad de observarte y poder equilibrarte en cualquier momento para ya no estar sufriendo de ese estrés permanente, porque esa pequeña voz mental es la mayor fuente de estrés en ti. Una vez que has hecho eso, pasamos a la segunda etapa, que realmente va a ser desarrollar un lazo de confianza con tu cliente, un lazo auténtico para que tus clientes puedan sentirse escuchados a nivel corporal, emocional y mental. Buscamos realmente la comunión y es ahí donde vamos a aplicar dos técnicas para realmente apagar esa pequeña voz interna. Y créeme, una vez que lo vas a lograr, tus clientes te van a agradecer, no van a querer soltarte y van a hablar bien de ti y todo va a cambiar. Te invito, soy Nicolás Avalos, soy especialista en aplicación de técnicas teatrales para el desarrollo de la capacidad expresiva, comunicativa y relacional. Y te invito hoy, realmente ahorita, a mirar 4 videos gratis que he puesto en línea, donde vas a poder aplicar ejercicios y escuchar explicaciones claves para liberarte de ese estrés mental, y vas a realmente centrarte y poder crear una conexión auténtica con tus clientes. Si te gustan esos videos, podemos contactarnos. Si quieres profundizar el trabajo, te puedo hacer un acompañamiento, yo encantado. Muchísimas gracias, cuídate mucho, un abrazo. Chao, chao.